Muchas gracias Finanzas.com y Revista Inversión por este octavo Chief Investment Officer. Hoy tenemos con nosotros a los directores de inversión de las casas más importantes en España. Jaime Garrido de la Parra, buenos días. Hola, buenos director días. de Información de Mercados y Estrategia de Inversión. Álvaro Galiñanes, CIO de Santander Private Banking. Y Rafael Alonso, analista senior de Mercado de Capitales de Bankinter. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por venir. Vosotros. Y volvemos al tablero de juego de los mercados, habiendo pasado por un 2021 casi récord en muchos activos, pero que ha tenido muchos vaivenes y ha ido por barrios, ¿no? Con la renta variable de mercados desarrollados tanto en Europa como en Estados Unidos, con subidas por encima de los 2 dígitos. Sin embargo, con la renta fija corporativa y la renta fija de gobierno, la renta fija de gobiernos en términos negativos y la renta fija corporativa plana, un poco negativa en general, eso por supuesto en términos de dólar, y parece que ha amanecido 2022 todavía un poco peor con esos datos de inflación, una inflación bastante, podría ser llamada descontrolada, por encima del 5%, con Ucrania y Rusia dando términos o noticias geopolíticas. Pensamos que no va a haber, por lo menos, entrada de Rusia en Ucrania hoy por la posible retirada de las tropas, pero adicionalmente porque las Olimpiadas chinas están siendo y terminan la semana que viene, el día 20, y por supuesto con las variantes de COVID que todavía nos siguen dando bastante headlines. En Aberdeen lo hemos denominado como las 3 I, que sería la inflación, los tipos de interés y la incertidumbre en un mundo que está cambiando completamente. ¿Y cuál es el desenlace? Bueno, desde nuestro punto de vista pensamos que el 2022 debería ser un año positivo, porque es el año del tigre, el rey de la selva en China, un animal que determinan ellos como valiente, que quita todos los males y que, bueno, en un contexto de resultados, sobre todo de resultados empresariales positivos, deberíamos tener un año en general positivo, pero desde nuestro punto de vista lo vemos con cautela, con oportunidad y con gran selección, porque la marea de los estímulos de los bancos centrales no va a levantar todos los barcos. Pero bueno, eso es nuestro punto de vista desde Aberdeen, pero tenemos aquí a los gurús, a los maestros de los mercados de las casas más importantes en España, como decía, y sois los que más input recibís, con lo cual os agradecemos que nos contéis cómo trasladáis a las carteras todos los diferentes inputs que recibís, ¿no? Jaime, desde un punto de vista macroeconómico, ¿qué hay que vigilar? ¿Qué es lo que más os preocupa a los CIOs, a vuestros gestores de fondos, y cómo estáis viendo el mundo en vuestro caso, desde CaixaBank Asset Management? Pues buenos días, lo primero a todos. Álvaro, gracias por invitar a CaixaBank Asset Management a este evento. Y nosotros, yo creo que es un poco denominador común que más preocupa a todos los gestores, claramente ahora mismo la inflación. Yo creo que hemos pasado de no preocuparnos de etapas deflacionistas a hablar de temporalidad, y ahora parece que no hay más titular que la inflación desbocada y demás, ¿no? Estamos en un mundo, como lo vemos nosotros, en donde vamos a crecer a tasas por encima de potencial en este año, a tasas razonables, cierta desaceleración, pero nunca hablamos en absoluto de recesión, sino más a tendencia de largo plazo, ¿vale? En un mundo, además, en donde, sobre todo en la parte más americana, en Estados Unidos, en donde se ha centrado el crecimiento muchísimo más en bienes que en servicios, que es uno de los desajustes que podemos ver ahora mismo y que deberían de tender a suavizarse o a corregirse a lo largo de este 2022, ¿no? En un mundo en donde, además, siempre que la variante Omicron o cualquier otra variante no lo permita, yo creo que al final los virus lo que te hacen es un poco distorsionar temporalmente los crecimientos para luego volver a tendencia, ¿vale? El mes o los meses que dure cada una de las olas que estamos sufriendo, ¿no? Al final, también todo esto aderezado con unas... como decía, un crecimiento de bienes que debería irse hacia servicios a lo largo del año, y todo esto también cambiado o aderezado también
con cuellos de botella, ¿vale? No solo hablo de semiconductores, sino diferentes que deberían de ser temporales, y que otro punto importante que es el cambio de modelo de producción que ahora mismo estamos viviendo. Y un ejemplo claro es el teletrabajo, o sea que el mundo no se ha caído porque estemos teletrabajando, ha seguido funcionando, no digo que no haya habido problemas, pero en términos generales esto sigue andando, ¿no? ¿Vale? Esto, como la salida de cualquier crisis, se produce con desequilibrios, y el gran desequilibrio que hay ahora mismo, hay muchos o varios, pero es la inflación, y esto lo que está haciendo es que los bancos centrales pues, entremos en un cambio de ciclo de política monetaria. Hemos pasado de políticas monetarias muy laxas a políticas monetarias, o estamos pasando en políticas monetarias más duras, ¿no? Por lo menos en los grandes bancos centrales a nivel global, Estados Unidos y Europa, buena parte emergentes, no hablo de China y de Japón, que son van un poco con el pie cambiado porque van en otros ciclos y con otras políticas, ¿no? Y luego encima, en un mundo en donde este año 2022 todo lo que es política fiscal va a ayudar menos, ¿vale? En Estados Unidos va a detraer, en Europa va a detraer algo menos, y el único país donde va a sumar es en Japón por la política de estímulo del nuevo gobierno, ¿vale? Con lo cual, digamos que entramos en un cambio de ciclo de tipo de interés que va a generar volatilidad. Eso es como lo vemos nosotros en este año 2022, pero también generará oportunidades. Perfecto. Álvaro, desde Santander, ¿cómo lo veis? Hemos hablado de crecimiento por encima de tendencia, yo creo que en eso estamos todos más o menos de acuerdo. ¿Cómo vemos esa volatilidad? ¿Cómo lo veis desde Santander y cómo está afectando todo el tema de Rusia, Ucrania, China, toda la geopolítica que hay alrededor? Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por contar con Santander Private Banking Gestión una vez más para este foro. Es un placer estar aquí. Y yo creo que el escenario, yo creo que todos más o menos tenemos encima de la mesa los mismos números, ¿no? Jaime lo apuntaba perfectamente bien, ¿no? Es un año de cambio. No sé si será por el tigre, irán las cosas mejor, o si otro animal nos iba a ayudar más o menos, ¿no? Pero lo cierto es que es un año de un cambio trascendental, porque todo va a girar casi única y exclusivamente de cómo el mercado enjugue el cambio de ciclo de política monetaria, que es un cambio que no vivíamos hace muchísimos años y que hemos estado muy mal, si me permitís la expresión, muy mal acostumbrados a crecimiento económico con muy bajito o una inflación muy moderada, y con una liquidez infinita y tipos nominales y reales pues absolutamente bajos, ¿no? Todo eso ha generado una serie de desequilibrios que son a los que nos vamos a enfrentar ahora, ¿no? Entonces, básicamente el mundo dependerá, o la evolución del crecimiento, para el que coincidimos también en el sentido de que vamos a acercarnos a esos crecimientos potenciales, ¿no? Unos 4% en el mundo, con quizá, dependiendo del barrio, ¿no? En el mundo desarrollado y el mundo emergente, aportando por años quizá algo más el mundo emergente a partir del año que viene, y normalizándose mucho la situación desde el punto de vista, vamos a decir, macroeconómico, ¿no? Y como bien apuntabas, y ya lo veíamos a finales del año pasado, ¿no? Pues hay desequilibrios geopolíticos que son muy importantes, ¿no? Hemos abierto el año con una crisis política, ¿no? en Europa, y que tenemos que cerrar. Y aquí todo el mundo tiene que ser vencedores, es decir, no es concebible que Rusia no sea ganadora, que Europa no sea ganadora y que Estados Unidos, a través de la OTAN, pues no sea ganadora, ¿no? Entonces veremos a ver si las cosas van poco a poco volviendo a su cauce, y entonces lo que veremos son unos mercados fijándose otra vez en los mimbres de la economía, en si somos capaces o no de mantener esos crecimientos potenciales, y verdaderamente la cuestión la respuesta a la pregunta del millón de euros, ¿no? Si la inflación es algo que es más estructural o tiene un cierto componente coyuntural, ¿no? A nosotros, desde luego, se nos antoja difícil ver una inflación estructuralmente mucho más alta desde los niveles que lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque todo el juego de fuerzas deflacionistas que hemos tenido durante tantísimos años pues siguen estando ahí. Es decir, la tecnología, las mejoras de productividad siguen siendo fuerzas muy deflacionistas que al final pues seguirán tirando a la baja a los precios, ¿no? Tenemos movimientos, lógicamente, pues sobre todo por la parte de las materias primas, que han hecho que veamos niveles algo más altos, ¿no? Y esa para nosotros sigue siendo la gran incógnita. Perfecto. Pues Rafa, te han hablado un poco de geopolítica, política monetaria, inflación, si inflación o deflación
y cómo va a ser transitoria o coyuntural, posibles burbujas o no, cómo veis en general desde Bankinter análisis, cómo veis cómo está el mundo y qué factores veis más o menos importantes. Muy bien. Antes de nada, gracias Álvaro por invitarnos, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, tanto Jaime como Álvaro yo creo que lo han explicado muy bien, entonces creo que no hay que elaborar más allá de lo que han dicho. Yo creo que compartimos el 98% de las cosas. Simplemente, por resumir, yo creo que la pandemia ha marcado un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión a nivel económico y, por tanto, de política monetaria. Tras más o menos una década de bajo crecimiento y preocupados porque no había inflación, las inyecciones de liquidez de los bancos centrales para propiciar ese rebote tan rápido que ha habido en las economías. No nos olvidemos que hemos pasado por la recesión más grande desde la Segunda Guerra Mundial, pero también por la recuperación más rápida. Y además los balances de las empresas son muy sólidos, porque acapararon mucha liquidez, igual que las familias. Las familias por otro motivo, porque no nos dejaban salir a gastar, pero ahí están los ahorros y en la medida que la economía se ha ido reabriendo, pues va fluyendo el consumo. Y digo un punto de inflexión en el sentido de que estábamos acostumbrados a eso que comentaba Álvaro, ¿no? Una inflación demasiado baja a una inflación más alta, que es natural por la liquidez que han inyectado los mercados de capitales, ¿no? Nuestra visión es positiva. Tengamos en cuenta que la economía normal, en un ciclo normal, la economía global crece en torno al 3,5%. El año pasado se ha crecido en el 2021 en torno al 5%, y para este año todos manejamos cifras de en torno al 4 o 4,5%. Pero claro, la economía global crecía al 3,5%, con China creciendo al 8%. Ahora China crece al 5%. Es decir, son las economías desarrolladas clásicas, Estados Unidos, Europa, las que esta vez tiran más del carro. Por tanto, escenario macroeconómico bueno, tengamos en cuenta que crecer al 4% con una inflación del 5,1% en Europa, eso, haciendo un número grande, es que las ventas en media de las empresas van a crecer un 9%, ¿no? Un dígito, casi doble dígito, ¿no? Las empresas son muy eficientes en términos de gestión de costes, hasta ahora los márgenes pues no se han resentido, y esto nos hace pensar en que el escenario es complicado para los bonos y un escenario pro bolsas. Con cuidado, porque es verdad que hay geopolítica. Hay elecciones en Francia, por ejemplo, en abril, hay midterm elections a finales de año en Estados Unidos, también hay elecciones en Brasil, en varios sitios, ¿no? Entonces hay que convivir con la geopolítica, con la política, el mundo está cambiando y al final lo que uno puede esperar es que las rentabilidades sean buenas, pero eso sí, con más volatilidad, como apuntaba al principio Jaime, que por otro lado es lo normal en los mercados. Hemos estado también muy mal acostumbrados por ese rol tan importante que han estado jugando, que todavía juegan los bancos centrales, de inyecciones de liquidez y de compras de bonos, y todo eso ha provocado que las volatilidades en todo tipo de activos sean demasiado bajas para los estándares habituales. Perfecto. Por terminar este bloque de macro ¿qué pensáis que podría hacer en el escenario negativo? ¿Cómo veríais los escenarios de bancos centrales? ¿Qué pensáis que podría hacer descarrilar un poco a este escenario, que va a ser más volátil, evidentemente, pero que yo creo que todos somos positivos? Pero, ¿qué tendría que pasar para que todo esto descarrilara? O si pensáis que el crecimiento va a ser divergente, desde luego nosotros, Aberdeen sí lo piensa, que va a haber claras divergencias entre zonas geográficas y sectores, y que va a haber que afilar un poco más el lápiz. Entonces, por terminar este bloque, ¿cuál sería vuestro mayor problema o la posibilidad de descarrilar todo esto que vemos más o menos positivo? Pues Álvaro, hombre, está claro que este año, por lo menos el escenario que tenemos nosotros en CaixaBank, es que Europa crezca más que Estados Unidos, cosa que no veíamos hace muchísimo, ¿vale? Europa más cercano al 4 y Estados Unidos más cercano al 3, ya veremos luego cómo acaba esto. Y así lo están recogiendo los mercados, desgraciadamente a la baja, ¿no? Porque está haciendo lo mejor desde hace mucho tiempo la bolsa europea que la bolsa americana. Ya veremos cómo acaba el partido, ¿no?
Yo creo que nosotros vemos tres grandes riesgos para este año, ¿vale? Quizá uno más a corto plazo, que es el entorno geopolítico, desde nuestro punto de vista ingestionable, porque nadie sabe qué van a hacer los rusos, los ucranianos o cualquier otro evento que se pueda producir en el corto o medio plazo, ¿no? Y luego otro punto importantísimo de riesgo, de factor de riesgo, que es el error de política monetaria. No hay que olvidarse que ahora mismo estamos en este proceso, en términos generales, de subida de tipos a nivel global, como decía antes, emergentes más avanzados que países occidentales o países desarrollados, pero hemos pasado de ya no solo las expectativas de los propios bancos centrales, sino del propio mercado, de no descontar subidas de tipo de interés moderadas, de cambio de ciclo, a que haya en el mercado incluso casas o el propio mercado, el consenso, te descuente hasta 7 subidas la Reserva Federal o incluso 2 el Banco Central Europeo, algo que es para nosotros, desde luego, a día de hoy, un factor de riesgo importante. Alguien se está equivocando en todo este proceso, seguro. Porque además, nosotros lo que vemos es que todo este nerviosismo, no solo de bancos centrales, sino de mercados, se produce, a nuestro entender, cuando los IPCs deberían de estar marcando máximos en la lectura de febrero o de marzo, ¿vale? Luego, si queréis, discutimos por qué pensamos que puedan bajar o no, pero en teoría deberíamos estar viendo los máximos, algo que el crudo esto se tensione muchísimo y se nos vaya a 150, el gas en la lectura de Europa mucho más, digamos que se desmadre un poquito, por decirlo de alguna forma, todo lo que es el mundo energético. Y luego un factor de riesgo más a medio plazo, y es que los chinos, que como sabemos que están en un proceso diferente al nuestro, que es bajando tipos y facilitando una política monetaria y fiscal mucho más laxa, ¿vale?, no lo consigan, reactivar su economía como ellos quieren y empiecen a jugar, por decirlo de alguna forma, con su divisa, como han hecho en otras épocas, y eso tiene lectura positiva, puesto que van a exportar deflación si hacen eso, pero también tiene la lectura que en otros periodos hemos visto turbulencias en los mercados con esa movida. Yo creo que esos son los tres puntos, a nuestro ver, importantes. Que luego podemos hablar de márgenes, pues sí, estos márgenes están en máximos, es uno de los factores importantes que también hay que ver en los resultados de los próximos trimestres, si se van a conseguir van a seguir en márgenes máximos o podemos ver esa contracción o un ligero descenso en los márgenes de las compañías. Vamos. Pero esos tres puntos yo creo que son los más importantes a nuestro ver. Perfecto. Álvaro, querrías añadir algo, y además me hace recordar, Jaime, que es año de Congreso Nacional Chino, con lo cual, pero vamos, independientemente de eso, vuelvo a la pregunta general, si hay algo que te chirríe más o que te pueda chirriar más. Jaime lo ha resumido muy bien, sí, la verdad. Yo creo que el mayor problema que podemos tener es que el mercado malinterprete o no haga una lectura correcta de los bancos centrales y que el movimiento que ya hemos ido viendo en las curvas, que como bien ha descrito Jaime, ya están descontando, quizás están movimientos exagerados, sobre todo en el caso de Europa, ¿no?, que muy probablemente vendrán o no, pero vendrán de la mano de que haya lecturas peores lecturas desde el punto de vista de inflación y que sean más lecturas en los próximos meses, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que el mercado no haga una correcta interpretación de los mensajes de los bancos centrales o que los bancos centrales, provocado por un enconamiento de la situación geopolítica que se resolverá de la manera que se resuelva, tengan que pegar un giro de 180 grados o pisar un poquito el freno en esa escalada de previsible normalización de la política monetaria. Y eso sería malo porque va a despistar mucho al mercado, ¿no? Un poco después de, si me permitís la expresión, ir calentando la banda mucho tiempo de estamos en un cambio de ciclo, vamos a subir tipos de interés y que por factores geopolíticos eso se tenga que posponer en alguna medida. Yo creo que eso sería lo peor que podría pasarnos en estos momentos. Perfecto. Don Rafael. Totalmente de acuerdo. Balance y balance. El de la FED y el Banco Central Europeo. Vale. De lo que se ha llamado el quantitative easing o relajación monetaria, el miedo ahora es el quantitative tightening, ¿no? Es decir, no que los bancos centrales dejen de comprar, que es lo que ya nos han dicho que van a hacer, de manera gradual, sino que los bancos centrales, en este caso la FED, venda o reduzca el balance. Esto tiene implicaciones serias porque hasta este año
digámoslo así, la oferta neta de bonos era negativa, es decir, los bancos centrales en el mercado secundario compraban más bonos que lo que emitían los estados, ¿no? De ahí que las tires o las rentabilidades de los bonos sean tan estrechitas, ¿no? En la medida que los bancos centrales se ponen en modo retirada, esa oferta neta que era negativa empieza a ser positiva, es decir, el mercado tiene que absorber ese papel, por decirlo así. Y por tanto las rentabilidades, las tires tienen que subir, es inevitable. El gran riesgo, creo yo, es que la Reserva Federal reduzca el balance, es decir, que pase de comprar menos a vender. Para mí este es el principal riesgo que hay, porque eso tendría consecuencias importantes en las condiciones financieras, en los tipos de interés, y generaría muchísimo ruido. Creo que todavía no hemos llegado ahí, pero es un riesgo importante porque la FED tiene casi 9 trillones de dólares ahora mismo en balance, y para que nos hagamos una idea, antes del COVID rondaba 4 trillones, ¿no? Es decir, es un tamaño importante. Pero yo creo que a día de hoy el mensaje de los bancos centrales está calando en el mercado, que le está haciendo un poco el trabajo, ¿no? En esta subida que estamos viendo de los tipos de interés y de ajuste de perspectivas, está permitiendo que la inflación a largo plazo esté anclada. Por ejemplo, las perspectivas de inflación en la eurozona a largo plazo están en el 1,7%. Hace 10 minutos que lo he mirado. El objetivo del BCE es el 2%. El mayor riesgo es la gestión del balance, creo yo. Perfecto, que además se anunció en unas actas de la reunión del 5 de diciembre y bueno, pues que era un riesgo que podía haber ahí, que yo creo que no se han dado más porque por toda la crisis ahora mismo geopolítica que hay, pero en efecto puede ser uno de los riesgos. Bueno, visto yo creo que la situación de mercado y está muy bien fijada la situación macro y geopolítica, ¿cómo estáis posicionados en las diferentes, por favor, en las diferentes casas en las diferentes casas, si tenemos o no apetito por el riesgo, hasta cuándo puede durar ese cambio ciclo growth value, si va a durar y va a perdurar, etcétera, etcétera? Bueno, regionalmente, ¿cómo estáis posicionados, en este caso, Jaime, en CaixaBank? Bueno, nosotros, desde la última vez que nos vimos aquí a hoy, que han pasado 6 meses, lo que hemos hecho ha sido reducir un poquito en términos de factores, ¿no? Vale, es decir, algo menos de value, seguimos teniendo value, ciclos. Yo creo que la fotografía de inversión de hace 6 meses a hoy, digamos que el núcleo sigue siendo el mismo. Otra cosa es, digamos, los ajustes que ha habido que ir haciendo, pues porque ha cambiado la película de los bancos centrales. No estábamos hablando hace 6 meses aquí en los términos que hoy hablamos de los bancos centrales, ni siquiera de la inflación. Hablamos de otras cosas, ¿no? Con lo cual hemos tenido que irnos adaptando. En términos generales que... Si me permites, sí. Estamos pensando en 2022, hablar a finales de 2022 de los bancos centrales, que es bueno la referencia que has hecho a la última reunión nuestra de septiembre, porque se ha adelantado todo prácticamente 9 meses. Sí, bueno, es que se ha acelerado mucho, o los nervios, por decirlo de alguna forma, del mercado de los propios bancos centrales se han acelerado mucho, como decía al principio en la primera intervención, ¿no? Nuestra posición ahora mismo, digamos que estamos en un punto neutral, en términos, punto neutral en lo que es en bolsa. Por empezar por la bolsa, entendemos que la bolsa es el activo que mayor retorno nos puede dar este año. Pues como comentaba Rafael Álvaro antes, creo que no hay comparativa con otro activo ahora mismo que te pueda dar retornos positivos razonables. Ya veremos en qué queda, ¿no? Evidentemente no pensamos que sea un 2021, ojalá, eso siempre pensamos al principio, que no, luego ya veremos a ver cómo queda todo esto, pero sí es cierto que las variables, crecimientos de beneficios, las condiciones financieras de momento, aunque irán un poquito más a ser más difíciles o más duras, todavía yo creo que apoyan, y el propio ciclo apoya a que la renta variable sea el activo que tienes que tener más sobreponderado. Ahora mismo estamos más neutrales, ¿vale? Geográficamente en renta variable nos sigue gustando Europa más que Estados Unidos, ¿vale? Simplemente porque, primero por valoraciones, uno se coge, por coger el PER del SP americano, el SP 500, creo que está a 22 o 23, hablo de memoria, en términos generales, un poquito más abajo, perdón,
Te coges lo del crecimiento, compañías en el Nasdaq mucho más elevado, y si quitas esas compañías del S&P está sustancialmente más bajo. Con lo cual, digamos que ese sesgo growth que tiene el S&P no nos gusta en Estados Unidos, con lo cual los tenemos ligeramente infraponderado. ¿Hacia Europa? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucho más sesgo hacia ciclo y hacia value, que además lo está haciendo este año razonablemente bien, ¿vale? Nos gusta Japón, entendemos que todavía hay valor ahí, muy apoyado por el tema fiscal, como decía antes, y nos gusta emergentes asiáticos, y aquí es China. En China hemos estado muchos meses esperando un poco señales, han ido dando, y la señal que de verdad pensábamos es que hubiera cierta relajación monetaria. Pues han dado el paso, entendemos que emergentes asiáticos puede ser un buen motor de rentabilidad para este año 2022, ¿vale? En cuanto a factores, bajando un escalón, pues como decía, value y ciclo. ¿En qué momento? Como la economía va avanzando a lo largo hacia algo más menor crecimiento, pues es muy posible que ahora tengamos que tener, o tenemos, un value más cíclico y pasemos a lo largo del 2022 a un value un poquito más defensivo, ¿vale? Yo creo que eso también es la labor de los gestores, ¿no? Como yo digo. Y luego, por la parte de renta fija, pues sí es cierto que el entorno actual no apoya muchísimo que sea motor de rentabilidad en las carteras. Pero también hay que matizar que gobiernos seguro que nos va a dar una oportunidad de compra este año 2022. Tienta comprar un bono americano al 2% en 10 años, por poner una cifra. No digo que tiente mucho un bono alemán a 10 años al 0,20, no sé cómo estará esta mañana, porque un 0,20 no cubres nada. Pero bueno, lo hemos estado viendo en negativo hace muchísimo tiempo, con lo cual estoy seguro que en la medida que el ciclo avance, la renta fija de gobiernos va a dar oportunidad de compra y habrá que estar comprándolo en un momento determinado. El crédito, hay que ser muy selectivo, como decía Rafa, si te van quitando todas las medidas de compra de bonos, todos los programas, pues tienes un soporte mucho más bajo, con lo cual habrá que estar ahí haciendo más, poniendo la arena más fina, el filtro de arena más fina. Si nos gusta el high yield, nos sigue gustando las subordinadas, o sea, en nichos más específicos, de más riesgo y demás. Y poco más. Te repregunte ahí en renta fija, yo creo que hemos estado todos en general buscando cortas duraciones recientemente, por toda la geopolítica. ¿Podríamos empezar a pensar en alargar un poquitín esas duraciones o todavía es pronto? No, para nosotros de momento es pronto, creo que no, creo que ahora mismo estamos más centrados en lo que es apostar por movimientos de curva. En la curva alemana ha cogido se ha producido una cosa rara, yo hace mucho que no lo veía, que es una curva alemana con una pendiente desde principios de finales de año en torno a 40-50 puntos, y la curva americana que se ha reducido de 70 a 40 en mínimos que no habíamos visto hace tiempo, ¿no? Con lo cual yo creo que eso te da margen hasta ese momento, que evidentemente no sé cuándo será, yo creo que este año de 2022 lo vamos a ver, pues el poder estar balanceando tus carteras con ese tipo de movimientos. Y luego en divisas, que también puede ser otro factor de rentabilidad, otro motor de rentabilidad, perdón, pues de momento vemos un dólar muy enrangado y que debería de irse depreciando a lo largo del año, ¿vale? Pero de momento no entendemos que nuestro activo que más nos gusta, dentro de prudencia, como decía antes, es las acciones. Perfecto. Álvaro, ¿cómo lo veis desde Santander, Private Banking y Gestión? A ver, la realidad es que no voy a desvelar ningún secreto. Renta variable es el activo por antonomasia, pero casi por reducción al absurdo, porque realmente si durante muchos años hemos estado todos muy pro-equity, que es una expresión muy manida, pero hemos estado favoreciendo un posicionamiento en las carteras, pues que tuviéramos más sesgo a renta variable, aderezado además con otros complementos, ¿no? Pues ya eso dependiendo del perfil del cliente, pero cosas que son menos líquidas, es decir, hemos ido sustituyendo niveles de riesgo, sacrificando liquidez en pro de rentabilidad cuando el bono seguía muy negativo y con todas las perspectivas de tener rentabilidades reales absolutamente negativas, ¿no? Y sin nada que rascar en nada que no fuera renta variable, ¿no? Yo creo que ese es un poco el escenario que lamentablemente nos vamos a seguir enfrentando este año, ¿no? Donde vamos a estar muy dependientes, lo apuntaba antes Jaime, ¿no? Los márgenes siguen siendo excepcionalmente buenos, no tenemos por qué tener ningún susto por ahí, esa es la realidad,
pero vamos a ir viendo cómo el mercado se va enjugando y sobre todo ese cambio de las pendientes que hemos visto, que es muy importante y que también yo estoy seguro que nos va a dar a lo largo de este año muy buenas oportunidades, ¿no? Lo acaba de mencionar, se ha producido una inversión en las pendientes de la curva, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que ya empieza, no sé si a descontar que en los próximos años vamos a tener esa cierta normalización, pero que nos va a dar la oportunidad de empezar a picotear algo de renta fija, ¿no? Pero hay que ser muy, muy cautelosos, en mi opinión, porque lo que apuntaba antes Rafael, ese cambio de política monetaria de los bancos centrales de estar en un lado a estar en el otro, muy probablemente lo que provoque son movimientos en el mercado que no sea el mercado capaz de enjugar una cantidad de papel en un momento determinado, ¿no? Y ahí es por donde yo creo que podemos tener bastante susto, sinceramente, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues hay que tener renta variable, que eso supone tener a lo mejor un perfil de riesgo un poquito superior perdón, a lo que hemos tenido en otras ocasiones, comprado. Y eso lo que nos tiene que hacer ser quizá es más cauteloso en cuanto a la allocation o la distribución que vayamos a hacer, ¿no? Pues renta variable europea mejor que renta variable americana, nosotros estamos sobreponderados en renta variable, lo estábamos al inicio del año y creemos que es una buena oportunidad ahora y de hecho estamos aumentando nosotros riesgo con estas correcciones que hemos visto en estos momentos porque pensamos que en términos relativos es donde más vamos a tener que rascar. En suma, pues tener incluso algo también de emergentes que habíamos abandonado un poco en Asia e incluso Latinoamérica, donde las cosas también han tenido tan mal comportamiento relativo que picotear algo es fácil y muy probablemente pues siempre a través de fondos de inversión, siempre cosas muy, muy diversificadas y siempre dependiendo mucho del perfil de riesgo del inversor, que al final pues no hay recetas mágicas, ¿no? La parte más conservadora siempre tiene que tener un poquito más de cuidado por el nivel de riesgo. Perfecto. Regionalmente, Álvaro, estarías, has dicho Europa, y en renta fija no nos hemos metido mucho. ¿Tendréis algún activo especial en esa parte más conservadora? No, a ver, el posicionamiento que hemos defendido es el muy obvio, el que hemos tenido, yo creo que todos, ¿no? Duraciones muy cortas, cosas flotantes que te permitiera, que al final estás sacrificando rentabilidad, lógicamente, pero lo que nos ha evitado son los sustos que hemos visto, incluso en el mes de enero, que ha sido un mes tremendo para la renta fija, ¿no? Y el año pasado pues terminó siendo un año francamente regulero, ¿no? Donde si uno ha hecho una allocation medianamente arriesgado, pues ha tenido minusvalías, ¿no? De hecho, estamos empezando a ver, pero esto yo nunca me atrevo a dar una receta, insisto, mágica, porque no hay dos clientes iguales, y para aquellos perfiles que fueran un poco más agresivos sí que empezar a tener algo de deuda emergente en moneda local incluso, creo que son muy, muy buenas rentabilidades, pero son para comprar y aparcar, si me permiten la expresión, durante por lo menos un par de años, no hacerle mucho caso, porque ahí sí que vamos a seguir teniendo, lógicamente, mucha volatilidad, ¿no? Más en la parte de Asia, ese allocation de renta fija emergente en divisa local. Pero insisto, una cosa muy moderada y para los perfiles quizá más arriesgados. El resto, sacrificar un poco rentabilidades porque no las hay en mercado y vamos a seguir teniendo sustos. Entonces vamos a estar con estructuras flotantes, muy cortitos plazos, en espera un poco de tomar posiciones algo más agresivas en la curva, pero como hemos apuntado, temerosos un poco de ese movimiento de los bancos centrales. Muchas gracias, Álvaro. De hecho, y antes de pasar a Rafa, insistiros que estas son las recetas de nuestros Chief Investment Officers de las diferentes casas y que todo ello se lo trasladan a sus asesores y que los clientes finales, por supuesto, siempre deben contactar con sus asesores porque son los que determinan el riesgo que pueden asumir cada uno de los clientes finales. En Bankinter, ¿cómo lo veis, Rafa? Bien, gracias. Muy parecido. ¿Vale? Yo por decir dos cosas. El viento sopla en contra de los bonos, porque la rentabilidad real es negativa, aunque las curvas no se muevan. La inflación en España es un 6%. Esto también te dice que la liquidez no es una alternativa, porque ya si te quedas sin hacer nada empiezas perdiendo un 6%. En términos reales, que es perder más de lo que ha caído la bolsa en un periodo malo, curiosamente.
Dos, que habrá oportunidades, si todo va bien, en el mundo de la renta fija a lo largo del año, pero pensamos que todavía no ha llegado el momento. Hay que estar en duraciones cortas, en crédito de calidad, y luego, cuando veamos niveles de entrada interesantes, volveremos al mundo de la renta fija, pero no todavía. Y esto te deja la renta variable como opción principal, casi como decía Álvaro, por exclusión, ¿no? Porque si la liquidez no es una alternativa, los bonos lo tienen muy difícil, pues hay que estar en bolsas. Pero hay que estar en bolsas conscientes de que va a ser un año en dientes de sierra, con mucha rotación sectorial, porque el mercado es muy sensible a los flujos de noticias empresariales, pero sobre todo a las valoraciones, ¿no? Lo que ha pasado con la tecnología es importante. Quiero decir, en un mundo de tipos de interés más altos no vale ya cualquier tecnológica ni vale cualquier empresa. Y hay que mirar que las valoraciones sean sensatas, que tengan recorrido. Hay que mirar que el retorno para los inversores en términos de cash o de dividendo, digámoslo así, pues sean rentabilidades atractivas. Y lo que hay que ir es ir jugando a aquellos sectores en el entorno que nos movemos que van a ir mejor, ¿no? Nosotros, por decir cosas concretas que hemos hecho, ¿no? Ya teníamos una exposición importante en financieras y lo que hemos hecho es poner a las financieras como el top número 1, ¿no? De nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque los bancos, sobre todo, son los principales beneficiados de tipos de interés más altos, porque los tipos de interés es la materia prima de la banca, ¿no? Primer punto. Segundo, porque han hecho muy bien los deberes. Tras más de una década de presión de reguladores y preocupación por ratios de capital, a día de hoy la realidad es que a la banca, puede haber una excepción por ahí suelta de algún banco pequeño en algún país raro, pero la banca va sobrada de capital y de hecho los planes estratégicos de las principales entidades es aumentar dividendo y recomprar acciones, ¿no? Y luego sí, lo que también hemos hecho es ser súper selectivos en tecnología. Nosotros pensamos que hay que seguir estando en tecnología. La hoja de ruta que tenemos, sobre todo en Europa, pero no solo en Europa, es aquello de ser verde y digital. Verde porque a largo plazo mitigarás riesgos geopolíticos y serás menos dependiente, digamos, de economías más vulnerables, y tecnología porque eso es productividad, y productividad implica crecimiento. Entonces, hay que estar en tecnología, pero no vale ya cualquier cosa. Hay nichos como la ciberseguridad, como los videojuegos, ya en tecnológicas, pues de las grandes buenas que ya han ajustado y las valoraciones son acertadas. Interesantes, ¿no? Perfecto. ¿Verde solo en tecnología o no, la ESG reduce riesgos en las inversiones? ¿Y cómo lo veis en vuestras diferentes casas? Le repregunta Rafa y ahora os doy la palabra a los dos. Verde en todo. Es que hasta las petroleras acabarán siendo verdes, ¿no? Porque con la hoja de ruta que tenemos, nadie quiere ser sucio, si me permitís, ¿no? Y esto también tiene sus contraindicaciones, porque gran parte de lo que está pasando en el crudo, en el precio del petróleo, aparte de la geopolítica, es que las petroleras están desincentivadas a invertir, y están invirtiendo en proyectos verdes. Entonces, si hay poca inversión en petróleo, pues los costes suben, y si los costes suben, acabamos pagando todos más inflación, más por la gasolina. ¿Estáis de acuerdo, Jaime y Álvaro? También los artículos ESG, aunque hay que transicionar, evidentemente, esos artículos 8 y 9 van a acaparar mucho porcentaje de vuestras inversiones o todavía puede haber posibilidad de 6 o inversión libre. Bueno, nosotros la verdad es que ahí llevamos ya un tiempo bastante avanzando de forma firme, vamos a decirlo así. Yo creo que se ha cambiado claramente el horizonte de la gestora, no solo la gestora, sino del banco también, hacia una inversión socialmente responsable. Y de hecho ahora mismo yo creo que estábamos en torno a un poquito menos de 23.000 millones bajo esos artículos, con lo cual yo creo que en ese aspecto se van dando pasos y va hacia ahí. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Rafael, que no puede ser de otra forma. Yo creo que es un cambio inexorable. Otra cosa es cómo lo vayas haciendo en tus productos, y porque, entre otras cosas, porque todavía hay muchas cosas que desarrollar. O sea, que nos queda mucha legislación y muchas cosas todavía que ver nuevas para ver cómo se encamina todo esto. Pero vamos,
yo creo que es inexorable el camino, por lo menos en Caixa eso lo tenemos claro. Perfecto. Pues exactamente lo mismo. Verde que te quiero, verde. Al final, el mundo ha cambiado y desde luego, desde el punto de vista de inversiones, pues es un cambio imparable. Sucede lo mismo. En Santander la orientación ya va siendo que cada cosa adicional que compres, pues empieces a mirar si empieza o no empieza cumpliendo esos principios, ¿no? Es verdad que también para que todo cambie necesitamos que los productos que vamos comprando pues vayan siendo cada vez más verdes, y eso no solo depende de las entidades, ¿no? Entonces, pero que hay un giro radical en la aproximación de las inversiones que el propio legislador te lo ha puesto al mismo nivel, si queréis, que MiFID, ¿no? Desde el punto de vista de que todo tu asignación de activos tiene que tener una coherencia y tienes que estar mirando la verdosidad, si me permitís la expresión, de las inversiones, ¿no? Y al final es un cambio que vamos a tener implantado. Como decía Jaime, todavía queda mucho porque el legislador va dando los pasos y tenemos parte desarrollada y tenemos que ir implantando el resto, pero va a ser un cambio radical, que ya estamos en el presente. Perfecto. Si me permitís, yo creo que estamos justo en el tiempo, estamos en el alero. Rafa, Jaime y Álvaro, una frase muy cortita que os apetezca de conclusión de este evento y sobre todo de cara al año 2022 que viene. Bueno, se me viene a la cabeza Peter Lynch, ¿no? Que decía algo así parecido a que los economistas hemos anticipado muchas más crisis de las que ha acabado habiendo, ¿no? Entonces, siendo prudentes, hay que tener paciencia y mantener la calma, siendo conscientes de que los retornos este año no van a ser tan interesantes como los del 2021, pero el camino se hace al andar y al final los fundamentales macro y sobre todo empresariales pues todavía son buenos, ¿no? O son bastante buenos. Perfecto. Muchas gracias. Jaime. Pues yo te lo resumo, Álvaro, con 4 palabras, que es nuevo ciclo, nuevas oportunidades. Yo creo que es para mí el resumen de este año 2022. Ya veremos si es así o no, pero yo creo que va a ser un año que, como decíamos, hay que poner el filtro de arena un poquito más fino que el que hemos tenido en 2021, pero que va a dar oportunidades, absolutamente convencido de ello. Perfecto. Álvaro. Pues yo te diría que el año del tigre. No porque los asiáticos lo vayan a hacer mejor, pero sí que efectivamente es un año donde vamos a poner el contador a cero en muchas cosas, ¿no? Y eso nos deja el campo perfectamente abonado para crecimientos futuros. Fenomenal. Pues yo simplemente resumir lo que he escuchado: gestión activa, fondos de inversión, valoraciones, atención a las valoraciones, prudencia, Europa un poco más que Estados Unidos, ya no es un mundo solo concentrado en Estados Unidos, tampoco es un mundo solo de tecnología, aunque desde luego Aberdeen también piensa que tenemos que tener todavía mucha tecnología e innovación dentro de las tendencias que mueven el mundo, un poquito de emergentes más que lo que hemos tenido, crédito de algo más riesgo pero con esa arena fina, bonos de gobierno en algún momento y a lo mejor, bueno, alguna divisa como dólar o incluso yuan más defensivos que pueden ayudarnos en este año de cartera. Y sobre todo, no dejen de contactar con sus asesores, que son los que mejor les conocen. Y bueno, estamos todos de acuerdo en que hay que poner el dinero a funcionar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestro tiempo y a todos pues, los televisores que nos hayan visto en este evento. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Álvaro. Un placer.